Mis queridos amigos, ya estamos de regreso, son las 9:56 en minutitos. Y bueno, ya estamos ahí con el padre Juliano Viveros. Padre Juliano, buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, Marce, ¿qué tal? Bien, bien, gracias a Dios. ¿Y usted cómo está? Bien, bien, gracias a Dios y muy contento de poder compartir lo referente a la historia de esta tan hermosa solemnidad de Jesucristo. Así es, cierto. Eh, bueno, siempre nosotros, por supuesto, en nuestra iglesia tenemos este tipo de celebraciones, las tenemos cada año, las compartimos, pero muchas veces desconocemos los orígenes que éstas tienen, por qué ese día y de dónde vienen. Entonces, siempre es bueno y yo me he dado cuenta, en una oportunidad tuve la oportunidad de entrevistarlo en la radio, en nuestro estudio el año pasado, Ujú. y dije, el padre es seco en historia. Así es que, así que dije, lo voy a empezar a invitar ahora que volvimos con esta nueva modalidad de poder compartir de forma online también y obviamente que sale en el dial, en nuestra señal online de la radio. Es bueno tener esta oportunidad, así que esperé la oportunidad, por supuesto, y va a quedar desde siempre invitado, Padre Juliano, para compartir. Muchas gracias. Sí. Bueno, en primer lugar, agradecer nuevamente por la consideración y por la invitación. Eh, no soy historiador propiamente tal, pero sí, por cierto, como sacerdote me ha tocado estudiar lo que se refiere a la historia de nuestra iglesia y por cierto, investigar lo relativo a nuestras celebraciones litúrgicas, Por supuesto. precisamente para ver cuál es el fundamento de las distintas celebraciones que como iglesia desarrollamos todos los años. Y particularmente esta es la verdad que una solemnidad muy especial y muy bonita, y que ciertamente está íntimamente unida a que Jesucristo celebró el día Jueves Santo, antes de su pasión, antes de padecer por nosotros los pecadores. Es precisamente en el contexto de la cena pascual propiamente judía que Jesucristo instituye en esa cena el sacrificio eucarístico como signo de su presencia real y sustancial. Y es allí precisamente en donde le pide a sus apóstoles que repliquen eso mismo que él hizo, aquella celebración en donde él quiso quedarse con su cuerpo y con su sangre, con su alma y divinidad, y que se entiende siempre en íntima relación con el Viernes Santo, porque precisamente lo que Jesucristo celebra el Jueves Santo se entiende en el contexto del sacrificio que él realiza y protagoniza para salvarnos, entregando su cuerpo y derramando su sangre en el madero de la cruz. En este sentido, la Eucaristía, que es el sacramento que Jesucristo instituye el día Jueves Santo, es precisamente eso, cena, pero también sacrificio. El sacrificio de Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y precisamente desde allí es que nace esta hermosa solemnidad, allí encuentra sus raíces. Y es así que en el año 1647 se celebra por primera vez esta fiesta de Corpus Christi en Bélgica. Y investigando me llamó mucho la atención un dato que para mí como agustino tiene mucho sentido. Precisamente es una religiosa agustina de nombre Juliana, quien recibe por parte del Señor este deseo. Y esto mediante una visión muy particular. Esta religiosa agustina, precisamente leyendo las obras de San Agustín, en ese contexto de estudio, tiene una visión a eso de los 17 años, 15 a 17 años aproximadamente. ¿Y en qué consistía esa visión? Ella ve la luna llena, pero con una mancha o banda negra. Y es así que esta imagen comienza a repetirse en varias ocasiones. Y esa visión tiene dos interpretaciones. Una es que se compara la luna llena con la iglesia y eso negro como algo faltante en la iglesia. Y otra interpretación es que en esa luna
La religiosa está viendo de alguna manera el ciclo litúrgico, el calendario litúrgico, con algo faltante, con algo importante que le estaba faltando al calendario litúrgico, para que completara su ciclo. Y esto es precisamente una fiesta que pudiera realzar la belleza del misterio eucarístico que Jesucristo, repito, celebró el día Jueves Santo. Y es así entonces que esta religiosa comienza a compartir estas visiones con algunas hermanas de comunidad, comienza a compartir estas visiones también con el obispo del lugar, se hace una investigación de tipo teológica y entonces comienza a profundizarse en este misterio. Y es así entonces que esta religiosa, que era muy devota de la Eucaristía, siente este fuerte ímpetu de que Jesucristo sea adorado en su presencia real, en el pan y el vino consagrados. Esto comienza, y vale la pena poner en contexto, estamos hablando del siglo XIII, en el monasterio que ya decía, al cual pertenecía esta religiosa, Agustina. Nace particularmente en la abadía de Cornillón, y es allí, precisamente, en donde comienza a gestarse en la Iglesia un movimiento eucarístico, que trae como consecuencia 3 acciones muy importantes que quedaron para la posteridad en la Iglesia. Una de ellas es la exposición y bendición con el Santísimo Sacramento. Otra es la introducción de las campanillas, al momento de la elevación del cuerpo y la sangre de Cristo, sí, dentro de la misa. Y la otra es la fiesta de Corpus Christi propiamente tal. Que de hecho, entonces, padre, perdón que me interrumpa, es hoy día. La fiesta de Corpus Christi es justo hoy día. Exactamente. De hecho, se celebra por primera vez un día jueves, de acuerdo al calendario litúrgico de entonces, que era el jueves de la así llamada octava de Pentecostés, el segundo jueves de la octava de Pentecostés. Hoy en día en nuestro calendario litúrgico no existe la octava de Pentecostés, porque inmediatamente después de la solemnidad de Pentecostés viene para nosotros la solemnidad de la Santísima Trinidad. Pero esa es una fiesta que se introduce en el año 1334 por el Papa Juan XXII. Pero es entonces, de acuerdo a nuestro actual calendario litúrgico, el jueves siguiente al domingo de la solemnidad de la Santísima Trinidad, que se celebra la solemnidad de Corpus Christi en Roma y, por cierto, en otros países de Europa. Sin embargo, en Estados Unidos y países de Latinoamérica se celebra y se traslada esta solemnidad para el domingo, el domingo después de la Santísima Trinidad. Vemos entonces que es muy importante lo que se gestó en Bélgica, este movimiento eucarístico, en el siglo XIII, en la abadía de Cornillón, en donde el Señor le pide, como he dicho, a Santa Juliana o Juliana de Cornillón, precisamente que comience a hablar sobre esto, a comentar sobre esto, para que se vea la necesidad de que el Señor sea adorado por adoradores que le quieran precisamente rendir el culto en espíritu y en verdad. Oiga, padre, es tan importante lo que nos comenta, y es por eso también que le hicimos la invitación, porque al menos yo desde muy pequeña, y a lo mejor las personas que nos están escuchando, también tenían una versión de que había ocurrido un hecho específico, ni sé cuándo, pero que había ocurrido un hecho específico en donde de hecho había un sacerdote que no creía en esta consagración y que cuando él estaba en un preciso momento se había convertido la hostia, ¿cierto?, en carne y el vino en sangre. Yo siempre al menos tenía como esa noción de un Corpus Christi, no conocía más bien este origen. Sí. La primera celebración de Corpus Christi fue en Bélgica en 1247. Sin embargo, en 1264 ocurre este milagro que eres tú, el milagro de Lanzano y Orvieto. En
en 1247 la fiesta de Corpus Christi solamente se celebra en Bélgica y Alemania. Es una fiesta local todavía. Pasan varios años, hay 3 papas en ese transcurso, en ese periodo de tiempo, y es entonces el Papa Urbano IV quien institucionaliza el 8 de septiembre de 1264 esta fiesta para que celebren toda la iglesia. A propósito de ese milagro que señalas tú, que un joven sacerdote, dudando acerca de la presencia real de Cristo Jesús en el pan y el vino consagrados, en el mismo momento en que está consagrando por la efusión del Espíritu Santo los dones de pan y vino, la hostia comienza a sangrar, se convierte en carne viva y comienza a sangrar. El vino se convierte directamente en sangre con todas sus propiedades. Y es así que esa sangre se derrama en el corporal, que es aquella tela dividida en 9 partes sobre la cual se celebra precisamente la consagración, donde se presentan las ofrendas de pan y vino, y también se derrama en algunos escalones del presbiterio. Eso se conserva hoy en día en Orvieto precisamente, allí están esas reliquias para la veneración de los fieles. Entonces, precisamente por ese hecho milagroso, es que, después de haber celebrado por primera vez de forma local la fiesta de Corpus Christi, ahora el Papa acoge, y esto lo recibe precisamente como un testimonio que viene a confirmar el deseo del Señor, y lo instituye o institucionaliza como una fiesta universal. Sin embargo, el Papa institucionaliza esta solemnidad el 8 de septiembre de 1264, pero él muere el 2 de octubre, por lo tanto, no logra hacerse efectivo estula para que se haga extensiva esta solemnidad. Por eso el Papa que viene a continuación, Clemente IV, es quien difunde ampliamente esta solemnidad. Ahora bien, la procesión de Corpus Christi propiamente tal no estaba considerada en esa bula. La procesión comienza en realidad a promoverse más fuertemente en los siglos XIV y más aún en el siglo XVI con ocasión del Concilio de Trento. Allí se anima especialmente a los fieles a este acto de adoración pública al Señor. Padre, pero qué buen dato, porque como bien le decía, yo siempre había escuchado como este tema, este sacerdote, ¿cierto? Que no creía. Quiero hacer un paréntesis porque Patricia Sanzana dice: Padre Juliano, un gran abrazo a la distancia. Muchas gracias. Así que ahí son los mensajitos que nos están dejando y que tenemos que, por supuesto, comentarlos. Y es importante, ¿cierto?, destacar sobre todo esto de la historia. Y yo quiero decirle, Padre, tiene una memoria, pero por Dios, ¿cómo guarda tantas fechas? Con ayuda de memoria, por supuesto, con apunte. Sí, me imagino que preparó, obviamente, esta entrevista, pero de todas maneras igual. Felicidades por esa memoria. Pero es súper importante, y junto con ello quiero preguntarle, Padre Juliano, la importancia, tal vez, por llamarlo de alguna forma, que toma en estos tiempos, precisamente hoy día, que estamos en tiempos de crisis sanitaria en el mundo, en Chile, esta solemnidad de Corpus Christi. Sí, yo solo quisiera decir lo siguiente: he constatado el dolor de muchos fieles, almas sensibles, amantes de la Eucaristía, que han sufrido enormemente por la imposibilidad de poder celebrar presencialmente la Santa Misa. Hay muchas personas que de alguna manera tratan de vivir la Eucaristía, ya sea por las distintas plataformas, sin embargo anhelan y desean con mucha fuerza poder comulgar sacramentalmente y no solo espiritualmente, como lo estamos haciendo en la actualidad a propósito de la pandemia. Y creo que ese amor por la Eucaristía que están demostrando muchos fieles es precisamente fruto de una gran reserva espiritual que había en ellos. Y esa reserva espiritual yo creo que les ayuda a mantenerse firmes y fieles en este tiempo y no bajar los brazos, por decirlo así.
Es, por lo tanto, esta ciertamente una posibilidad para quizás valorar mucho más el misterio eucarístico de la presencia real de Jesús en la Santa Misa. Es quizás un espacio para desear más, con más fuerza, con más ímpetu, el poder participar del sagrado sacrificio de la misa. Y estoy seguro que cuando Dios así lo permita, las autoridades den, por cierto, los permisos respectivos y los fieles puedan volver a los templos para celebrar precisamente la Eucaristía, mucha gente simplemente se va a hacer presente con mucha fuerza, con mucho entusiasmo. Ahora, en estos días, la única opción que nos queda son estos medios, como he dicho. Sin embargo, hay distintas formas, por cierto, de acercarse al Señor, y creo que no solamente debemos quedarnos con estas plataformas, sino que sobre todo vivir la dimensión de la interioridad, es decir, reconocer que Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo han hecho morada en nosotros y están en nuestro propio interior, nos inhabitan, y por lo tanto podemos hablar con Dios desde el silencio, desde la contemplación, podemos adorarle ciertamente, y llegará el momento en el cual podamos todos juntos como iglesia volver a la comunión sacramental en la celebración eucarística presencial. Así es. Padre Juliano, hay otro saludo para usted. Dice Carliño Cancino, saludos de los hermanos agustinos de San Fernando. Padre Juliano, nos vamos a ir. ¿Sí? Agustino, es religioso agustino, vivimos juntos aquí en San Agustín de Concepción. ¿Ah? Sí, mi hermano Carlos. Qué bueno que lo están viendo. Padre Juliano, vamos a hacer una pequeñita pausa. Usted sabe que conversamos y también nos vamos a escuchar algún temita, así que nos vamos a ir a escuchar y vamos a seguir conversando porque está muy, muy importante el tema. Yo me muteo cuando nos vamos y después salimos nuevamente al aire. Muy bien. Ya estamos de regreso, mis queridos amigos, las 10:17. Recordarles que nos escucha en el dial, en la 103 AM, y también en radio chilenaconcepción.cl, en nuestro formato online, y además puede ir a ver esta transmisión en vivo a nuestro fanpage Radio Chilena de Concepción. Estamos junto al padre Juliano Viveros, estamos conversando acerca de la solemnidad de Corpus Christi. Nos está comentando acerca de estas fechas importantes, cuándo se había dado origen. Me llama la atención lo que comentaba padre Juliano de este obispo que era papa, el que había hecho esto oficial y se había muerto a los pocos días, casi al mes después que había hecho esta fecha oficial, y en definitiva no había quedado rara esa situación. Sí, pero precisamente como era la voluntad de Dios el que se suscitara este acto de adoración pública al Señor sacramentado, esta iniciativa ciertamente no murió ni con él, ni con Santa Juliana, que fue la santa inspirada por el Señor para esta celebración, sino que tuvo continuidad, gracias a Dios, con los siguientes papas. Incluso en el siglo XV y los siguientes papas ofrecían indulgencias a los fieles que participaran tanto de la celebración misma, de la misa, como de las procesiones eucarísticas. Qué bueno. ¿Le pasa algo a usted de que haya sido una revelación a una religiosa, de hecho agustina? Usted pertenece, ¿cierto?, a los agustinos. ¿Le pasa algo con eso? No sé, bueno, sí. Sin lugar a dudas. Bueno, yo la verdad es que no me había detenido tanto a estudiar el detalle de esta solemnidad. Lo hice hace unos 4 años atrás, cuando comenzamos en la parroquia San Agustín la experiencia de las 40 horas de adoración al Santísimo Sacramento del altar. 40 horas de adoración de forma ininterrumpida. Y precisamente en base a eso fue que comencé a buscar mayor información, que eran las 40 horas, y eso me derivó, por cierto, a distintos artículos relacionados con la Eucaristía. Y allí me di por enterado de que había sido esta religiosa agustina la inspirada por el Señor para esta hermosa fiesta. Ciertamente me llenó de un gozo espiritual muy grande saber que
una hermana de nuestra orden había sido la inspirada por el Señor para tan grande tarea, para tan gran y hermosa fiesta de Corpus Christi. Así es. Es bastante interesante, sobre todo considerando algo que fue hace tantos años atrás. Y yo creo que es un fiel reflejo, testimonio también de que Cristo fue ayer, es hoy y es siempre, porque se ha mantenido, ¿cierto?, a través del tiempo. Y es lindo también conocer, como bien le decía al principio, acerca de estas solemnidades que celebramos, porque muchas veces, claro, las vamos celebrando uno como fiel, pero no nos adentramos muchas veces en los orígenes de estas solemnidades y, como ustedes nos cuentan, a través de revelaciones, algo que tiene, por lo cierto, como una divinidad tan hermosa de por medio también, y que muchas veces nos llama a que tal vez hagamos mucha más profunda nuestra fe. Yo creo que personalmente a eso también nos llama a Corpus Christi, a que podamos fortalecer nuestra fe, dado también lo que se produce con esta solemnidad hace tantos años atrás, estamos hablando de muchos años atrás. Sí. Ahora hay un elemento que me parece importante resaltar y que tiene que ver con lo que el Papa Benedicto XVI en algún momento predicó sobre Corpus Christi, y nos dice que además de estar íntimamente vinculada a esta celebración al Jueves Santo, como ya decía en el bloque anterior, esta solemnidad ciertamente nos lleva a asumir tres acciones muy concretas en nuestra vida. Primero, el hecho de reunirnos en torno al Señor. Hoy en día por la pandemia es una cosa casi imposible. Sí. Pero teniendo un alma sola y un solo corazón orientados hacia Dios, no podemos desconocer que somos uno en el Señor, independiente de estos imponderables y de estas dificultades. Es un primer elemento que resalta el Papa Benedicto, reunirnos en torno a la presencia real del Señor. Lo segundo, por cierto, él resalta a propósito de la procesión, el hecho de ponerse en camino, siguiendo a Jesucristo, que es el camino a la verdad y la vida, siguiendo al Señor en el camino de vida, dejándonos guiar por Él y conducir por Él hacia la vida eterna. Y el tercer elemento, lo de la adoración, ante quien podemos y debemos en conciencia postrarnos y ponernos de rodillas solamente es delante de Dios, y en este caso particular ante la presencia real de Jesucristo el Señor, presente en la Eucaristía. Estos tres elementos yo creo que de alguna manera han estado muy presentes en la historia de la Iglesia desde que comienza esta hermosa solemnidad, y vemos cómo tantos fieles devotos enamorados de la Eucaristía, con gran devoción y con gran alegría, con gran piedad, precisamente hacen esto, congregarse en torno al Señor, de buscarlo a Él, acudir a Él, seguirlo a Él, ponerse en camino con Él y de adorarle de forma muy concreta y muy sencilla. Sobre esto quisiera agregar también la necesidad de que nosotros como cristianos podamos también dar espacio dentro de lo que llamamos la adoración al Santísimo o la hora santa, al necesario silencio, al silencio de contemplación, al silencio de adoración, no llenando los momentos de silencio con quizás tanto rezo o música o lecturas, sino que propiciando el silencio precisamente para escuchar al Señor, tal como nos decía San Juan María Vianney, el santo cura de Ars, cuando se ponía delante del Señor: Él me mira y yo le miro. Es precisamente la actitud del adorante, del adorador y de la adoratriz. Ponerse en la presencia del Señor, reconocerle allí y por lo tanto postrarse en esta actitud de adoración. Maravilloso. Bueno, ya que estamos hablando de esto, la parroquia del Sagrario tiene las 40 horas de adoración y también le está pidiendo a las personas que se puedan sumar, ya hay algunos inscritos, y retomando, ¿cierto? Usted decía que también lo realizaban en la parroquia San Agustín. Sí, qué bonito que lo haya retomado el padre Roberto. Inicialmente, como decía, nosotros hacíamos 3 veces al año las 40 horas de adoración.
Eso fue un primer año, creo que el 2016. El 2017 ya lo hicimos como Decanato Concepción, y cada parroquia del Decanato Concepción asumía una cierta cantidad de horas, y por lo Ya. tanto se respetaba eso de que fuera de forma continuada e ininterrumpida la adoración presencial, como se podía en aquel entonces. Y ahora, qué bonito gesto de comunión también, por cierto, de asumir esta práctica propia de la Iglesia, en todo caso, de adorar al Señor mediante 40 horas, ¿verdad? Y importante igual, siento, padre Juliano, hoy día en donde hay mucha incertidumbre, hay desesperanza, sabemos por supuesto la realidad que estamos enfrentando, pero por otro lado también tenemos los medios que son tremendamente alarmistas, sin duda que el llamado es a quedarnos en nuestras casas, pero prácticamente todos los días nos dicen así como, si sales de tu casa te va a ocurrir esto, te va a ocurrir tal, y obviamente tenemos que generar conciencia, pero de todas maneras las personas se comienzan a angustiar igual. Entonces, sin duda que esta adoración, mirar cierto a los ojos de Jesús, sin duda que siempre nos va a traer mucha calma, mucha paz, esperanza también. Así es que es bueno que, como usted bien lo decía, sigamos también con estas prácticas que son propias de la iglesia. Hoy día de otra forma, pero sin duda que tiene el mismo significado. Sí. Yo creo que hay que potenciar, en este caso particular, las instancias que se están gestando para la adoración, aunque sea mediante plataformas audiovisuales. El tema es saber que el Señor está allí y que Él va a escuchar mi oración y me va a consolar independiente de que yo no esté al lado de Él, al contacto de Él. Él ciertamente puede traspasar todo límite. Por eso vuelvo y repito la necesidad de entrar en el propio interior, vivir el don de la interioridad, del silencio y la contemplación como forma también de adoración al Señor. Creo que eso por una parte. Creo que hay que potenciar esas instancias que se están propiciando, ya sea en la Iglesia de Concepción o en otros lugares. Pero por otra también creo que es muy importante vivir este tiempo en la confianza y en la esperanza y pedirle al Señor que venga, precisamente como lo hacemos en la comunión espiritual, a nosotros en ese momento en que nos postramos delante de Él. Quizás sería un bonito gesto que en el altar familiar, si es que existe, y si no, es el tiempo de crearlo como un lugar teológico, es decir, como nuestro lugar de espacio o de encuentro con el Señor, y aunque sea delante del crucifijo, postrarnos y pedirle al Señor que nos visite, pedirle al Señor que nos sane, que nos consuele, que sea Él que nos reconforte. Creo que no podemos quedarnos aguardando el Corpus Christi el próximo año y pensar que por la pandemia no hubo Corpus Christi este año 2020. Ciertamente la Eucaristía se va a celebrar igual, va a tener los mismos efectos y frutos para el alma que está bien dispuesta, aunque sea mediante la comunión espiritual. Así es. Es tan importante lo que usted está comentando, padre Juliano, porque usted bien nos decía anteriormente de que hay personas que sufren mucho también por esto, por su amor a recibir a Jesús sacramentado, ¿cierto? Pero igual es importante saber de que siempre estamos con Cristo, con Jesús, ¿cierto? A pesar de que hoy día tengamos esta forma. A ver, acá aparece Víctor Antonio Valderrama Silva, dice, un abrazo, padre, un honor verlo, gran festividad. Saludos Muchas para gracias. que se está sumando a esta transmisión. Sí, Padre Juliano, gracias, nos Víctor. vamos a ir a una pequeña pausa y al regreso yo quiero que usted nos comente, porque usted muy tempranito, eso de las 6:30 de la mañana, me envió, Ah, sí. me envió, ¿cierto? Esto es como un poema, usted le dio una letra. El tema es que tiene sus dotes artísticos también ligados a los poemas, parece. Sí, es un himno eucarístico que compuse para el Señor simplemente como un acto de amor a Él. Ah, ya. No tiene ninguna aprobación eclesiástica todavía, no lo he presentado, pero es un acto de devoción, de piedad, es un acto de amor al Señor y que lo fui componiendo en distintos lugares y entre ellos en el monasterio de los benedictinos en Santiago
en una capilla de adoración perpetua, y lo terminé aquí en Concepción. Bien. Nos vamos a poner una pequeñita pausa y Sí. luego vamos a seguir conversando, padre Juliano. Vamos, don Perfecto. Ernesto, que nos está acompañando, ¿cierto?, en este día. Bueno, ya estamos de regreso, así va avanzando también la hora, 10:34 minutitos en la mañana chilena, mis queridos amigos. Recordarles que a lo mejor se vienen recién sumando, pero esta transmisión va a quedar en vivo en nuestro fanpage, así es que si quiere conocer un poquito más acerca de los orígenes, historias de la solemnidad de Corpus Christi, puede por supuesto compartir este video o también verlo desde el inicio. Estamos conversando junto al padre Juliano Viveros, que, como bien nos decía, no es precisamente historiador, pero por supuesto que le gusta mucho siempre indagar en la historia. Y yo le decía que tiene una memoria intratable y me dice que tiene su apoyo, pero de todas maneras igual, padre, recordar tanta fecha exacta, sin duda que es un don. Pero así como, cierto, tenemos todos muchos dones, hablábamos de que usted también tiene el don de crear, de poder escribir. En la mañana muy tempranito me compartió con nosotros un himno eucarístico a Jesús sacramentado. Quiero recordar que el año pasado, también cuando comenzó el tema de la crisis, de nuestra crisis social, también compartió, ¿cierto?, una oración que era a la Virgen del Carmen, ¿o no? Así Era que una oración estamos a la hablando. Virgen Madre. Sí. Bien, estamos hablando entonces de que también tiene este don de crear, escribir, harta inspiración, hemos visto. Cuéntanos un poquito de este himno eucarístico, porque usted lo hizo el año pasado. Sí. Bueno, a propósito de la crisis y estallido social que vivíamos, claro, había escrito una sencilla, bueno, como una plegaria a la Virgen, y también en ese contexto y con esos sentimientos también de alguna manera, un himno a Jesús sacramentado, a propósito de que estaba también, no sé, sentía la necesidad de dirigirle algo también al Señor, por cierto, no solo a la Virgen, sino que también a Jesucristo, y así fue como fue naciendo poco a poco esta suerte de himno a Jesús sacramentado, que como decía anteriormente, lo fui escribiendo en distintos lugares, en distintos templos. Uno fue en una capilla de adoración perpetua en Santiago, otro fue en el monasterio de los benedictinos de Las Condes, y lo terminé acá en Concepción cuando estaba de párroco en San Agustín. Bien. Sí. No sé si quieres que lo pueda compartir. O sea, vamos a compartir porque usted me envió un audio, ¿cierto? Sí, ese audio, a propósito, le pedí a un profesor del Colegio San Agustín de Santiago que lo grabara. Bien. Me gusta mucho su voz porque la verdad es que es muy poética. Entonces le envié el texto y él lo leyó. ¿Tienen pensado poner el audio entonces? Sí, habíamos pensado en colocar el audio. Perfecto, ya. Sí, Okay. Cuando lo escuché en la mañana me llamó la atención y ahora que lo comenta dije, no es la voz del padre Juliano. Y ahora que usted nos dice que la había pedido, ¿cierto? María Barra dice, cariños padre Juliano, desde el campito contemporáneo y todo, un abrazo fraterno. Saludos para la señora María Barra. Muy bien, muchas gracias. Ahí es importante compartir para nosotros quienes van a estar también en la radio chilena para que puedan, por supuesto, seguirlo, acompañarlo. Yo sé que hay muchas personas igual que extrañan también ver a sus párrocos, compartir con ellos, porque hoy día, como bien lo hemos dicho, no tenemos esa posibilidad. Don Ernesto, si nos puede usted acompañar con este himno eucarístico que compuso el padre Juliano para que así lo podamos escuchar hoy día en la mañana chilena. Está muy bonito y como bien les decía, padre Juliano, igual hay que tener bastante inspiración para colocarse a escribir. Sí, bueno, yo diría que la clave es antes orar, ponerse en la presencia de Dios y pedir al Espíritu Santo que inspire. Y lo demás comienza a fluir. Bien. Qué bueno, qué lindo igual. Llama bastante la atención
a mí al menos siempre cuando empiezo a investigar también, a poder conocer un poquito más de diferentes santos, siempre me ha cautivado el tema de las revelaciones que ellos tienen. Lo podemos ver con San Agustín, ahora que usted comentó también acerca de esta religiosa que tuvo esta visión acerca de esta solemnidad. Y es como el espíritu se manifiesta muchas veces de distintas maneras. Entonces, es lindo a veces también estar en esta presencia y estar atento igual a lo que Dios nos quiere decir. A veces como que estamos pensando en tantas cosas y no estamos atentos a lo que Dios nos quiere decir, y Dios muchas veces nos habla de distintas maneras igual. Sí, el Señor tiene sus medios, tiene sus formas, y hay algunas, diría yo, almas más sensibles a las cuales el Señor se les manifiesta de una forma extraordinaria. Si bien al comienzo esas manifestaciones como revelaciones personales no son inmediatamente validadas por la autoridad de la Iglesia, sin embargo con el tiempo resultan serlo a propósito de la forma, pero también del fondo, es decir, del contenido del mensaje. Claro que sí. Que, por ejemplo, la Virgen ha manifestado a algunos videntes, o como el Señor mismo se ha manifestado a algunos santos el de la Iglesia para beneficio de todo su cuerpo, que somos los bautizados. Sí, eso es importante destacarlo, porque a veces también cuando me cautiva mucho la historia de los santos, y cuando voy a conocer un poquito más de ellos, digo, wow, qué maravilloso. Y como usted bien dice, el Señor se manifiesta muchas veces de forma bastante extraordinaria, y es por eso que siempre hay que estar atentos también. Quiero hacer una pregunta. ¿Sigue usted participando? Bueno, hoy día ya no, pero ¿sigue participando en el hospital o en su cambio de parroquia ya no? Bueno, sigo siendo el capellán, sin embargo, por temas de decisión de la misma autoridad del hospital, a todos los voluntariados se nos ha pedido que no nos acerquemos para evitar posibles contagios. Sí, por supuesto. Sigo siendo el capellán, entonces de todas maneras estoy tratando de ver distintos mecanismos para llegar, por una parte compartiendo la misa diaria por los enfermos, por otra tratando de establecer medios de comunicación con los médicos y con otras personas vinculadas al ámbito de la salud para poder hacer algún tipo de acompañamiento. Es un tiempo ciertamente difícil y complejo, hay que orar mucho en general, pero sobre todo orar mucho por el personal sanitario de los hospitales de todas partes en todo caso, ¿no? Y encomendando a aquellos que están, como se ha dicho, en la primera línea, tratando de ir en ayuda de los enfermos y que en algunos casos han resultado también ellos contagiados. Conozco a algunas personas muy cercanas que lamentablemente se han visto afectadas directamente por esta pandemia. Es un tiempo para orar mucho por ello, interceder mucho por ello. Nosotros aquí desde la parroquia El Buen Pastor, que tenemos la misa diaria, todos los días estamos orando mucho, especialmente por el personal sanitario y por los enfermos contagiados del COVID, pero de una manera especial por el hospital regional. Qué bueno. Y qué bueno que lo comenta igual Padre Juliano. Tenemos un alcance muy grande con nuestra señal AM, y hasta el día de hoy, 11 de junio del año 2020, frente a esta pandemia, hay personas que aún no creen y piensan que estos son conspiraciones, y a raíz de eso siguen nuevamente saliendo a las calles. Entendemos que hay personas que por temas de trabajo deben salir, pero hay otros que sin ninguna necesidad salen también a exponerse. Tenemos personas, que son asintomáticos, entonces ellos comparten como si nada, y como nadie sabe cómo va a estar cómo nuestro cuerpo va a reaccionar frente a este virus, es importante destacar lo que usted nos está comentando, porque hasta el día de hoy hay personas que no creen, piensan que esto es mentira, que esto es un invento, y la verdad es que no es así, y ha quedado más que claro, sobre todo cuando tenemos casos de personas cercanas, ¿cierto?, que lamentablemente están afectados y están infectados también con este virus COVID-19. Claro, quienes dicen aquello es porque no conocen quizás ningún caso directo y porque no se han visto afectados ellos mismos en primera persona. Yo conozco personas muy cercanas que me hablan sobre los efectos que están padeciendo del COVID. Algunos han perdido el olfato, otros el gusto,
el tema de la fiebre, el dolor corporal, una serie de cosas que son distintas a lo que habían experimentado antes, con alguna otra Claro, enfermedad, digamos, parecida por lo menos. Entonces, ante esto, yo creo que lo que nos queda es, por cierto, preocuparnos con mucha dedicación de aquellos que están siendo hoy día directamente afectados, eh, ayudando de forma afectiva y efectiva, cada quien haciendo lo suyo y tratando de acompañar estos distintos procesos, porque se van desatando también a nivel emocional muchas situaciones. sin Y el duda. COVID trae también, por cierto, consecuencias en el ámbito incluso de la economía familiar, distintas cosas, ¿no? Sí, Entonces esto ciertamente implica una sensibilidad y un cuidado y un respeto único. así es. Tenemos, bueno, estamos enfrentando, como bien se ha dicho, una crisis sanitaria que no se veía hace 100 años, ¿cierto? Pero con ello también una crisis social potente. Yo creo que desde los años 80 tal vez que no escuchábamos el tema de las ollas comunes, han vuelto en sectores como Boca Sur, muy cerquita, entiendo que muy cerquita también de las comunidades de la parroquia del Buen Pastor también, y es porque lamentablemente las personas que han quedado sin trabajo no tienen este ingreso y yo siento que no hay nada más terrible que pasar hambre hoy día en estos tiempos. Así es que es importante igual manifestar este apoyo. Tenemos por ahí, vamos con el himno, don Ernesto. Y así después le aprovechamos de preguntar al padre Juliano cómo va el tema de, de esta panadería que tienen parroquial Ah, también y cómo se está gestando la ayuda solidaria en la comunidad del Buen Pastor. Vamos a escucharlo, padre Juliano. muy bien, gracias. Himno a Jesús sacramentado. Oh mi Señor Jesús sacramentado, que a tu pueblo te has entregado, tú estás real y substancialmente en el pan y el vino consagrado. Tú eres el pan vivo, que das vida nueva a toda alma. Para tus comensales eres alivio, paz, descanso y calma. Así como eres consuelo para el triste, lo eres también para el abatido, lo eres para el pobre que es tu amigo y el que está agobiado y se siente perdido. Las Escrituras claramente lo han enseñado. Eres indulgente con el pecador arrepentido, con quien por sus muchos pecados tu perdón ha pedido, y por tu compasión misericordia infinita ha recibido. Así el corazón contrito y humillado, cuando contigo se reencuentra, el perdón y la paz se experimenta cuando por amor ha sido perdonado. Y de este modo es posible recibirte en este espléndido banquete sagrado, cuya recepción conviene hacer siempre bien dispuesto y preparado. Esta es la hora en que tus adoradores te adoran en espíritu y en verdad, pues aquí estás presente ante tus servidores con tu cuerpo y sangre, alma y divinidad. Alimento imperecedero, que no se agota ni se gasta, que a nosotros te diste todo entero. Ayúdanos a llevar una vida santa. Tú, el pan vivo bajado del cielo, que eres adorado con fe y devoción, concede al que te busca con deseo encontrarse contigo en el silencio y la oración. En la cruz tu vida sacrificaste de modo admirable, entregando tu cuerpo y derramando tu sangre. En la misa actualizas tu amor inconmensurable, renovando tu alianza eterna que es don inefable. Esto es mi cuerpo y esta mi sangre. A tus apóstoles enfáticamente dijiste, para que el que comiéndote ya no tenga hambre. Así lo ordenaste, pues así lo quisiste. Este maravilloso misterio de la fracción del pan en tu santa cena nos libra del doloroso cautiverio
y de la angustiosa condena. Y he aquí que quien en esta vida te come, vive de ti y vive de vida eterna, pues llega a gozar de tu reino y tu gloria, que es bienaventuranza sempiterna. Pues para el hombre que en gracia muriese, hambre y sed ya no padece. Quien de ti se alimenta ya no perece, porque de ti vive y unido a ti permanece. Oh sacramento de piedad, oh vínculo de caridad y signo de unidad, eres víctima de propiciación y de verdadera solidaridad. Amén. Bueno, ahí escuchábamos este himno, Padre Juliano, este himno a Jesús sacramentado que usted escribió el año pasado y que, como bien nos decía, le había pedido a un profesor de San Agustín que lo pudiera grabar. Está muy bonito. Usted me lo envió escrito y no sé si tenemos problema tal vez en compartirlo, porque usted tiene que decirnos, como usted es el creador intelectual, para que podamos Sí, compartirlo. yo ningún problema. Solamente señalar que es un acto de piedad, como es el don que nos da el Espíritu Santo. Es un acto también de amor al Señor, es solamente eso. Y desde allí, si a alguien le sirve para poder quizás orar, para adorar a Jesús, por cierto, puede ocuparlo y si lo hace propio, mucho mejor. Qué bueno, Padre Juliano. Está muy bonito, además, una inspiración bien, bien bonita, ¿cierto? Que nos ayuda muchas veces al encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Así es que es muy bueno también poder tenerlo. Y bueno, como igual estábamos comentando acerca de esta crisis social, Padre Juliano, hace una semanita atrás conversamos en el noticiero regional de la tarde a raíz de esta panadería parroquial, ¿cierto? Usted nos comentaba toda la acción solidaria que se estaba realizando, que cada vez lamentablemente se hace más necesario igual. Sobre todo que usted nos comentaba que habían bastantes comunidades y muchas de ellas igual están insertas en barrios bastante vulnerados. Sí. Hemos tenido que ir aumentando progresivamente la producción del pan. Vamos cerca de los 150 kilos. Esto funciona los días miércoles y viernes y vamos repartiendo en los distintos comedores que tenemos en la parroquia. Y por cierto, se va a dejar a las casas de adultos mayores y de familias de migrantes que están necesitando mucho del pan cotidiano. Bueno, ha sido una experiencia muy bonita. El tema es que ciertamente duele un poco el tener que hacerla por el hecho de que hay necesidad. Claro. No es dolor, por cierto, la caridad en este caso, sino que ver el dolor de las familias que se ven necesitadas incluso del mismo pan, del pan de cada día. Pero bueno, la gente de todas maneras lo recibe con gran alegría y con mucha gratitud. Es algo que no tenían considerado, es algo de lo que no disponían en algunos casos. Y bueno, la verdad es que ha sido un don de Dios y así lo han recibido los hermanos y hermanas que se han visto directamente beneficiados. Yo soy un agradecido de Dios porque la verdad es que cuando una iniciativa caritativa encuentra eco en la gente responde. Y la verdad es que nos han llegado distintos aportes de distintos lugares, no solo de Concepción, para ir en ayuda de los hermanos. Y así hay quienes incluso han llegado con su quintal de harina o un kilito de harina, pero se hacen parte y copartícipes, por lo tanto, de esta acción solidaria. Qué lindo es cuando comienza este espiral solidario y las personas quieren cooperar. Y como usted bien dice, toda ayuda es tan bienvenida, sobre todo en estos tiempos, que sea un kilo, un quintal, cada cual podrá cooperar, ¿cierto? Con lo que pueda. A lo mejor esa persona que donó un kilito
de harina, lo sacó de lo que había comprado para ella misma y siempre todo están bien recibidos. ¿Cuántos comedores fraternos hay allá, padre? Son 5 comedores. Tenemos en Boca Sur, en una comunidad que se llama Santo Tomás de Villanueva. Tenemos también en Michaihue, en una comunidad que se llama Madre del Buen Consejo. Hay otro comedor en Santa Mónica, en Lomas Coloradas, en San Nicolás de Tolentino, esto es ya al límite con Coronel. Sí. Y hay otros comedores que estamos pensando abrir en otras comunidades porque se está viendo claramente la necesidad. Sí. ¿Estos comedores funcionan los días sábados? ¿O todos los días? Tienen distintos horarios. Algunos No. funcionan día sábado, otros el día martes, otros el día domingo, distintos días. Bien, y está más o menos pensado. Perdón, en Santa Rita también, Santa Rita de Casia, en Candelaria también hay comedor, ahí funciona el día sábado. Sí, en Candelaria, por eso yo conocí al menos solamente el de Santa Rita porque muchas veces tenía unos amigos voluntarios y siempre recolectábamos víveres para poder llevarlo. Más o menos para quién, las personas quienes se benefician con esto, principalmente adultos mayores. Hay adultos mayores, hay personas en situación de calle, y son aproximadamente unas 237 personas que se ven beneficiadas con esta alimentación, que hoy en día, bueno, en consideración a la contingencia, no podemos abrir el comedor para que se sienten y compartan en torno a la mesa, sino que se les ha tenido que entregar en marmitas por el autocuidado del voluntariado como también de ellos mismos. Entonces se les entrega y se van directamente y consumen sus alimentos, cada quien en el lugar que tiene, digamos, para ellos. Qué bien. Y esto, por supuesto, se sustenta, como usted bien lo decía, de la caridad de las personas. O sea, me imagino que están siempre con alguna suerte de canasto familiar que las personas van llevando. Sí. O sea, sí, tenemos la campaña solidaria, un hermano ayuda a otro hermano. Vamos en la segunda campaña ya. Una fue en abril, ahora en junio, y la otra, si Dios quiere, en agosto. La de ahora es todo el mes. Bien. Comenzó el domingo de Pentecostés y culminará el 29 de junio, solemnidad de San Pedro y San Pablo. Todo el mes. Porque precisamente de allí también, por cierto, se va ocupando para los comedores, porque estando cerrado la parroquia, estando cerrada la secretaría, si bien se recibe la solicitud de orar por enfermos, por ejemplo, orar por difuntos, pero no estamos pidiendo una adhesión monetaria nosotros. ¿no? Claro. Gracias a Dios, nuestra provincia agustina de Chile nos está apoyando directamente, nos está subvencionando, si no, no podríamos de ninguna manera mantener ninguna obra social como son los comedores. Entonces, gracias al apoyo de Provincial y Consejo, gracias al apoyo de nuestra provincia agustina de Chile, que estamos llevando adelante este proyecto y Dios mediante otros más que podrán ir saliendo de acuerdo a nuestra realidad. Sí, hay en mente algunos otros proyectos también. Qué bueno, padre Juliano, me alegro mucho que de todas maneras también las personas, todos seamos parte también de lo que está ocurriendo, que no nos quedemos solamente viendo lo que ocurre en las noticias, lamentándonos, sino que también generemos acciones que sean solidarias. Y si nosotros, por ejemplo, lo digo en mi caso, que sigo trabajando desde mi casa, tengo esta posibilidad, no puedo olvidarme que hay personas que han perdido sus trabajos, personas que lo están pasando mal, así es que si podemos ayudar, y siempre lo digo en la radio, seamos parte también de esa ayuda, así es que qué bueno que las personas igual estén cooperando. Y qué bueno también que la congregación esté ayudando. Sí, y bueno, rescatar también que hay algunas personas que han tenido la iniciativa sin pedirles, así como llamando y diciendo directamente, padre, nosotros nos hemos organizado con un grupo de compañeros de trabajo y queremos colaborar para tal acción. Otras personas de forma individual, particular, y precisamente como se ha hecho la difusión de la panadería parroquial, y ahí aparece el número de cuenta, entonces se han valido de eso mismo para hacer sus depósitos para continuar con este servicio. Qué bueno, padre Juliano.
Bueno, padre Juliano, yo voy a tratar de convencerlo para que todos los jueves nos esté acompañando en este horario. No, cuando pueda, cuando se venga alguna solemnidad para que nos cuente. Pero es importante también poder tener esta instancia de conversar los orígenes de estas solemnidades que celebramos, ¿cierto?, cada año. Muchas veces lo hacemos porque están ahí, pero no sabemos qué estamos en realidad celebrando, entonces es importante compartir con todas las personas. Le habían dejado otros mensajitos, igual vi que una persona había comentado de que estaba muy lindo el poema, escribió una persona, y otro que ojalá lo compartiéramos. Así es que sin duda que lo vamos a compartir a través de los medios de Radio Chilena de Concepción. Muchas gracias. No, y gracias a usted, padre Juliano, por su tiempo. Ya nos estamos despidiendo. Ha sido una gran mañana. Tenemos nuestra misa diaria hoy día que compartimos por las redes sociales de Iglesia Concepción a las 8:30. Los días miércoles y jueves nos acompañan las hermanas evangelizadoras de la palabra igual. Y bueno, este día jueves también compartiendo con usted y todo, ¿cierto?, el origen de la solemnidad de Corpus Christi. Así es que muchas gracias, padre Juliano. Muchísimas gracias a ti y que Dios les bendiga. Igual, padre. Que Dios les bendiga y cuídese mucho. Muchas gracias. Que esté muy bien. Chao, chao. Hasta la próxima. ¿Sí? Hasta la próxima. Así es. Nos vamos a ir con un temita musical, mis queridos amigos, y al regreso vamos a repasar lo que está ocurriendo en nuestra ciudad, noticias a través de Radio Chilena de Concepción.